Expulsado de su casa por su propio hijo, Billonario organiza una reunión secreta que cambiará todo. El día estaba muy frío, con un viento fuerte que se colaba por las rendijas de las viejas ventanas de la casa, que antes había pertenecido a mis padres. Era la casa en la que crecí, donde aprendí los principios que me guiaron toda mi vida. Pero ese día estaba a punto de perderlo todo por una traición inesperada. Carlos, mi único hijo, el joven al que había dedicado mis sueños y esfuerzos, vino con un documento para que lo firmara. Carlos dijo que era un trámite rutinario, una formalidad para terminar algunos trabajos pendientes. Su voz era tranquila, tal vez un poco apresurada, pero serena. No había nada en su actitud que me hiciera sospechar del problema que se venía. «Papá, solo es una firma. Confía en mí. Es para nuestro bien, para asegurar la continuidad de la empresa», dijo con una sonrisa familiar que siempre me había dado seguridad. Confié en él sin leer el documento. Tomé la pluma con manos que ya sentían el peso de los años y firmé, sin imaginar el grave error que estaba cometiendo. Nunca habría imaginado que ese simple gesto en un papel sería mi mayor error. Al día siguiente, la verdad salió a la luz de manera brutal. Mientras limpiaba las hojas secas del jardín, un coche negro se detuvo frente a la casa. De él bajaron dos hombres bien vestidos y un abogado que reconocí como el asesor legal de mi empresa. «Señor, lamento informarle que necesita abandonar la propiedad de inmediato. La casa ahora pertenece a la empresa y, según los documentos que firmó ayer, ya no es el propietario», dijo el abogado con una expresión de pena mientras yo quedaba atónito. Mi mente giraba sin control. ¿Cómo podía estar pasando esto? El suelo parecía desvanecerse bajo mis pies y sentí un mareo intenso. Mi casa, el lugar lleno de recuerdos, ya no era mía. Y todo por una traición de mi propio hijo. Los agentes empezaron a sacar mis cosas. Intenté protestar, pero uno de ellos me sostuvo por los hombros con firmeza, aunque sin violencia. «Por favor, señor, no dificulte las cosas. Vamos a ayudarle a recoger algo de ropa y artículos personales esenciales», dijo uno de los agentes con tristeza en su voz. Sabía quién era yo. Tal vez recordara al joven que un día ayudó a construir casas en el barrio. Estaba desorientado, incapaz de entender completamente lo que estaba pasando. Caminé sin rumbo con la poca ropa que me dieron, recorriendo las calles donde cada vecino parecía mostrar simpatía. La gravedad de mi situación solo se hizo evidente cuando el sol comenzó a ponerse y me encontré sin dirección, vagando por las calles cada vez más frías de la ciudad que ayudé a construir, pero que ahora parecía haberme dado la espalda. O mejor dicho, fue mi hijo quien lo hizo. La noche trajo una sensación de desamparo y desesperación que nunca había sentido antes. Las palabras de mi hijo del día anterior resonaban en mi mente. «Papá, solo es una firma». ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? La soledad de la noche me envolvió como un manto frío. Me senté en un banco de la plaza, mirando al vacío, cuestionando todo lo que había hecho en la vida. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro arrugado, no solo por lo que había perdido, sino también por lo que no supe ver. El niño al que enseñé a caminar y a hablar se había convertido en un extraño guiado por la codicia. Allí, bajo la tenue luz de los faroles, yo permanecía despierto, enfrentando la dura realidad de una traición que partió mi corazón en dos. Era el momento de quebrarse o fortalecerse. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Pero en ese instante solo podía sentir el peso de la tristeza y el abandono. Sentado en una silla desgastada en una plaza que había visto muchas historias de infancia, miraba el suelo cubierto de hojas caídas,
dejándome llevar por los recuerdos de un tiempo que parecía de otra vida. Ahora era un hombre de negocios respetado, pero cada piedra, cada árbol en esa plaza, me recordaba mis humildes comienzos. ¿Te acuerdas, Juan?, dije en voz alta sin darme cuenta, hablando con el amigo invisible de mi juventud. ¿Recuerdas cuando corríamos descalzos aquí, soñando con días en que tendríamos más que bolsillos rotos? Crecí en un barrio humilde, donde cada día era una lucha y cada noche traía sueños de un futuro mejor. Mi padre trabajaba con sus manos y mi madre limpiaba las casas de otros, haciendo lo que podía para darnos una vida digna. Desde muy temprano, aprendí el valor del trabajo duro. A los 8 años ya acompañaba a mi padre a los sitios de construcción, donde él, con las manos callosas y el rostro siempre cubierto de sudor y polvo, me enseñaba sobre el mundo a través de los ladrillos y el cemento. Así es como se construye la vida, hijo, un ladrillo a la vez, decía, y esas palabras resonaban en mi mente mientras observaba sus movimientos. No teníamos mucho, pero lo que teníamos era nuestro, ganado con sudor y sacrificio. Nuestra casa pequeña, siempre necesitando reparaciones, era nuestro castillo. Mi padre y yo pasábamos los fines de semana arreglando paredes y pintando madera, soñando con el día en que podríamos hacer más que simples arreglos. «Vas a estudiar, vas a ser alguien importante», decía mi madre con una convicción que me hacía creer que era posible. Me aferraba a esas palabras, estudiando a la luz de las velas, ya que la electricidad era un lujo que no siempre podíamos pagar. Los libros eran mis mayores aliados, llevándome a mundos donde la pobreza no limitaba a los personajes, y soñaba con ser como ellos. A medida que crecía, el trabajo duro y la determinación comenzaron a dar frutos. Conseguí un empleo en una empresa de construcción como ayudante, y cada ladrillo que colocaba, cada pared que levantaba, era un paso hacia mi sueño de transformar mi realidad. Con el tiempo, la experiencia me enseñó a construir no solo paredes, sino una vida. Cuando finalmente abrí mi propia empresa de construcción, el sentimiento de logro fue abrumador. «Mira lo que has logrado», dijo mi madre con lágrimas en los ojos el día que le mostré el nombre de nuestra familia en la placa de la nueva sede de la empresa. «Cumpliste todo lo que prometiste, hijo». Pero mientras estaba sentado en esa plaza, mirando las hojas caer al ritmo del viento, no podía evitar pensar que, a pesar de todo lo que había logrado, la mayor prueba aún estaba por venir. En esa misma plaza, donde tantas veces reflexioné sobre mi trayectoria, sentía el peso de las responsabilidades y la alegría de las conquistas. Recordaba claramente cómo cada paso dado se basaba en la esperanza y el trabajo arduo. Comencé mi empresa con pocos recursos, pero con gran determinación. Al principio éramos solo yo y un pequeño grupo de trabajadores, muchos de ellos amigos de la infancia. Juntos, enfrentábamos el calor del sol y el frío de las mañanas para construir hogares para muchas familias. Cada casa que construimos es un hogar, es un sueño que se hace realidad, solía decir a mis trabajadores. Con el tiempo, la empresa creció. Con cada proyecto terminado, mi nombre y el de mi empresa ganaban más reconocimiento. Sin embargo, más allá del éxito, la verdadera victoria era ver el orgullo en los ojos de mis padres. Ellos visitaban cada nuevo proyecto, caminando despacio, pero con sonrisas que mostraban un profundo orgullo. «Es increíble pensar que todo comenzó con tu ayuda a tu padre en las construcciones», decía mi madre, su mirada perdida en recuerdos de un pasado simple pero significativo. Fue en este entorno de crecimiento constante donde conocí a mi esposa, Ana. Ella apareció en mi vida como una brisa suave en un día caluroso de verano. Nuestra primera conversación ocurrió por casualidad
en una pequeña cafetería cerca de uno de mis sitios de construcción. Ella había venido de una ciudad vecina y estaba en la zona para visitar a un pariente. «Parece que estás construyendo más que casas por aquí», dijo, observando la actividad en el sitio de construcción a través de la ventana. Su voz era suave pero cargada de un interés genuino que capturó mi atención. «Estoy intentando», respondí un poco tímido. «Cada edificio, cada hogar, lleva un poco de mi historia». Nuestra relación floreció rápidamente. Ana era una mujer de espíritu fuerte y una compañera leal. Ana siempre entendió la importancia de mi trabajo y siempre estaba atenta a mis necesidades. Cuando nos casamos, lo hicimos en una ceremonia sencilla pero llena de vida en el jardín de la casa de mis padres. Era la misma casa que reformé y amplié, y ahora representaba mi éxito y un vínculo fuerte con mi historia. Cuando nació Carlos, nuestra felicidad era completa. Era un niño lleno de vida y su sonrisa iluminaba incluso los días más grises. «Será un gran hombre algún día, igual que su padre», decía Ana mientras lo abrazaba, con ojos llenos de amor y esperanza. Criar a Carlos en un ambiente de amor y seguridad fue la mayor dicha para mí. Le enseñaba sobre negocios y también sobre lecciones importantes de la vida: honestidad, mantener sus raíces, respetar a las personas y valorar cada oportunidad. «La vida es como construir algo, Carlos», le decía mientras caminábamos por el barrio de mi infancia. «Cada decisión es como un ladrillo. Debes colocarlos con cuidado porque son la base de tu futuro». Esos recuerdos eran muy valiosos para mí. Sentado en esa plaza, deseaba poder retroceder en el tiempo y revivir cada risa, cada abrazo. Pero la vida avanza, y lo que queda son los cimientos que hemos establecido. El sol se estaba poniendo mientras Carlos y yo caminábamos por nuestro antiguo barrio. Él se había convertido en un joven empresario con nuevas ideas y ambiciones. Desde que lo introduje en los negocios familiares, mostró gran habilidad para el sector de la construcción. Estaba orgulloso de verlo tan involucrado, pero también sentía una inquietud. «Papá, he pensado en cómo podemos expandir la empresa. Podemos construir un complejo de apartamentos aquí, en el terreno de nuestra casa», dijo con entusiasmo. La idea me sorprendió. Nuestra casa, llena de recuerdos, podría ser demolida para un proyecto nuevo y frío. «Carlos, esta casa es más que una propiedad. Es un legado, un recuerdo de tus abuelos y de todo lo que hemos pasado juntos. No es solo una cuestión de dinero», respondí con emoción. Carlos se detuvo, sorprendido por mi reacción. «Pero papá, es una gran oportunidad para el negocio. Podemos ganar mucho dinero y expandir nuestra influencia en el mercado», dijo con lógica. «Hay cosas que valen más que el dinero, Carlos. Algunos legados deben ser preservados», repliqué. Esperaba que entendiera el valor de nuestra historia y herencia. Carlos pensó un momento y luego dijo: «Entiendo tu punto, pero también debo pensar en el futuro de nuestra familia y empresa. Prepararé una propuesta completa para mostrarte que esto puede ser beneficioso». Carlos se involucró cada vez más en la empresa. No solo era mi hijo, sino también mi socio, con gran talento para los negocios. Un día, revisamos los planes de expansión que él había preparado. «Papá, tengo una propuesta para llevar nuestra empresa a un nuevo nivel», dijo con entusiasmo y algo de ansiedad. Escuché con atención y sonreí al ver su pasión. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando mostró el mapa y señaló el terreno de nuestra casa familiar. «Queremos construir aquí», dijo. Sentí un escalofrío. Esa casa estaba llena de recuerdos. «Carlos, esta es nuestra casa. Cada ladrillo tiene una historia», dije con firmeza. «Tu abuela y abuelo construyeron esta casa con esfuerzo, y cada parte tiene un recuerdo que no podemos destruir».
Papá, entiendo, pero debemos pensar en lo mejor para el negocio. Podemos acomodar muchas familias aquí, insistió Carlos. Pero la casa de tu abuela no debería ser destruida en nombre del progreso, respondí. Carlos parecía frustrado. El mundo cambia, necesitamos adaptarnos, dijo. ¿Destruir nuestras memorias es innovación? Repliqué con resignación. La casa donde tu abuela me enseñó a valorar las cosas simples no debería ser arrasada. Carlos suspiró y dijo en voz baja: solo quería hacer lo mejor para todos. Preservar nuestra historia es lo mejor, respondí con decisión. Esta casa se mantendrá. La tensión no se disipó. Carlos salió frustrado, dejándome solo con mis pensamientos. Convocó una reunión urgente con los directores de la empresa, donde revelé que los documentos que mi hijo me pidió firmar eran para transferir el control de la empresa y nuestra propiedad familiar. Estos documentos solo tendrán efecto después de mi muerte, aclaré. Mi abogado había modificado los documentos sin el conocimiento de Carlos. Hubo alivio, pero también tristeza por la traición. He decidido apartar a Carlos de sus funciones en la empresa. Esto es una cuestión de principios y valores familiares, continué. Los directores se sintieron aliviados de que la integridad de la empresa se mantuviera. No es fácil para mí como padre tomar esta decisión, pero como fundador debo proteger nuestro legado y valores. La casa que construyó mi padre no está en venta. Continuaremos con los principios que nos han definido. Los directores se dispersaron, cada uno con una nueva comprensión y un renovado sentido de propósito. Él se quedó solo en la oficina, mirando el jardín por la ventana, el mismo jardín donde él y Carlos solían jugar con la pelota en aquellos días felices. A medida que los últimos directores salían de la sala, un denso y pesado silencio llenó el lugar, creando un ambiente de reflexión y pesar. Fue en ese momento, cuando parecía que la calma había regresado, que la puerta se abrió de golpe y Carlos entró en la oficina, su rostro enrojecido por la furia y la confusión que sentía. «¿Cómo pudiste hacerme esto, papá?», exclamó cerrando la puerta con tanta fuerza que resonó en todo el lugar. «Carlos», empecé tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta emocional que se estaba formando. Hice lo que era necesario para proteger la empresa y los principios que ella representa. Principios que considero fundamentales y no negociables. ¿Y qué pasa con los valores familiares? Me estás alejando. Me estás apartando de tu vida, como si fuera un completo desconocido. La voz de Carlos temblaba con cada palabra, llena de emoción y una sensación de traición desgarradora. «No es fácil para mí», dije despacio, eligiendo cuidadosamente cada palabra para no herir más de lo necesario. «Pero has cruzado los límites, hijo mío. La traición que intentaste contra nuestra familia, contra todo lo que tu abuelo y yo construimos con tanto esfuerzo, eso no puede ser ignorado ni perdonado sin consecuencias». Carlos caminaba de un lado a otro, claramente luchando para entender la situación y tratando de encontrar una salida emocional. «Entonces, ¿es eso todo? ¿También me vas a excluir del testamento?». Respiré profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría nuestra relación para siempre. «Sí, estoy transfiriendo la gestión de la empresa a un amigo de confianza. Alguien en quien tengo plena seguridad y que compartirá los valores que tú no comprendes en este momento. En cuanto a la herencia, tendrás que aprender a mantenerte por ti mismo. Es la única manera de que entiendas el verdadero valor del trabajo, de la vida y de las responsabilidades que conlleva». «¿Me estás dejando sin nada?», Carlos preguntó con incredulidad y angustia en sus palabras. «Te estoy dejando la oportunidad de crecer por tu cuenta
de construir tu propio camino sin depender de lo que yo u otra persona haya creado. Eso es más valioso que cualquier cantidad de dinero que pudiera dejarte, expliqué con voz firme pero cargada de tristeza. Carlos se detuvo, respirando con dificultad. Me miró con intensidad y, por un instante, vi al niño que había sido, el joven con sueños y aspiraciones, antes de ser consumido por la codicia. «No sé qué decir, papá», dijo su voz quebrándose. «No necesitas decir nada ahora», respondí. «Con el tiempo espero que veas esto como un gesto de amor. Un amor duro, tal vez, pero sigue siendo amor. Siempre serás mi hijo y siempre esperaré que regreses a los valores que realmente importan y que definen lo que somos como familia». Carlos se quedó allí parado por un largo momento, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer, luchando con sus emociones. Finalmente asintió lentamente, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejándome solo con mis pensamientos y el peso de una decisión que, aunque dolorosa, sabía que era lo correcto para ambos. Miré por la ventana, viendo las sombras alargarse con la puesta del sol. Era el final de un capítulo en nuestras vidas, pero tenía fe en que, con el tiempo, podría ser el comienzo de algo nuevo y mejor para Carlos. Tal vez, algún día él comprendería y me agradecería por esta última y difícil lección que le ofrecí. Años después, mientras revisaba algunos documentos en el escritorio que compartimos, escuché golpes suaves en la puerta. Levanté la vista, sorprendido al ver a Carlos parado allí, visiblemente más viejo, con señales de madurez y calma que antes no tenía. ¿Puedo entrar, papá? Su voz era calmada, reflejando una nueva actitud de reflexión y autocontrol. «Claro, hijo mío», respondí con el corazón acelerado por la anticipación de lo que estaba por venir y con la esperanza de una reconciliación. Carlos entró y se sentó frente a mí. Miró alrededor de la oficina. Una leve sonrisa apareció en sus labios mientras observaba los cambios, no solo en el espacio físico, sino quizás reflejando las transformaciones dentro de sí mismo. «Papá, volví porque necesitaba decirte algunas cosas», comenzó él titubeando al principio, pero ganando confianza a medida que hablaba. «En los últimos 5 años, construí mi propia empresa de arquitectura. Fue un camino difícil y desafiante, sin el apoyo de la familia, pero fue necesario para mi crecimiento personal y profesional». Asentí con la cabeza, animándolo a continuar. Aprendí mucho, no solo sobre construir edificios, sino sobre construir carácter, sobre la vida misma. Quería darte las gracias, papá. En ese momento no entendía tus razones. Estaba cegado por la ambición, pero ahora lo veo y estoy realmente agradecido por lo que hiciste. El aire entre nosotros estaba cargado de emociones, una mezcla de arrepentimiento y comprensión, pesada pero necesaria para sanar viejas heridas. Tenías razón, continuó con la voz firme pero llena de emoción. Vender nuestra casa, la casa que construiste con tanto amor, para ganar dinero, eso no habría sido el camino correcto. Me tomó años entenderlo realmente, para apreciar el valor de lo que no se puede medir en dinero. Mi corazón se calentó al escuchar sus palabras, llenas de sinceridad y madurez. «Carlos, eso significa mucho para mí, escuchar que dices eso», respondí emocionado y aliviado. Él sonrió, una sonrisa genuina y abierta que no veía desde que era solo un niño jugando en el patio. «Espero que podamos empezar de nuevo, papá, no solo como padre e hijo, sino tal vez incluso como colegas. Realmente me gustaría que me visitaras, que vieras lo que he construido. Tal vez haya algo que podamos hacer juntos esta vez, con los valores correctos en el centro de todo». «Me encantaría», respondí,
sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Estoy orgulloso de ti, Carlos, no solo por tu éxito, sino por haberte convertido en el hombre que eres hoy. Nos levantamos y nos abrazamos, un abrazo que simbolizaba nuestra reconciliación y un nuevo comienzo lleno de esperanza. Mientras él se preparaba para irse, se dio la vuelta y dijo: «Gracias, papá, por todo». Con un gesto y una sonrisa sincera, salió de la oficina, dejando una sensación de esperanza y renovación. Mirando por la ventana, vi no solo el reflejo del hombre en el que me he convertido, sino también la promesa de lo que aún podríamos construir juntos. Esta vez no solo en cimientos de concreto, sino en fundamentos de amor, respeto y comprensión mutua. Si te gustó la historia, dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes.